Bueno chicos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por acá son buenas tardes con mucho frío. Hoy vamos a ver examen físico abdominal. Así están de 10 para ese examen. No quiero que se equivoquen en las preguntas de semiología. Bien, vamos a comenzar. Como siempre vamos a hablar de algunos tipos de generalidades que puede que no entren en el examen escrito, pero sí en el examen final. Lo primero que vamos a hablar es sobre la posición. ¿La posición de quién? Tanto del paciente como del examinador. Vamos a necesitar una camilla. El paciente se va a encontrar en decúbito dorsal, o sea, acostado boca arriba, palabras de nosotros, ¿no? Y después el examinador, que en este caso son ustedes, se van a encontrar siempre a la derecha del paciente. Esa es la posición correcta en la cual se hace el examen físico. Nota importante, el paciente no puede tener las piernas dobladas, sino las pacientes estiradas. Estamos en extensión. Después la cabeza tiene que estar a la misma altura, no una cabeza inclinada 30 o 90 grados, sino a la misma altura. Esa es la posición correcta de realizar un examen físico abdominal. Después de eso, para todos hablar la misma terminología y la misma ubicación del abdomen, vamos a tener que repasar un poco la topografía del abdomen, cómo está dividida y cuál es el nombre y qué representa fundamentalmente. Acá vemos un abdomen de un paciente masculino. Vamos a realizar líneas imaginarias. Vamos a tener dos líneas horizontales y vamos a tener dos líneas verticales. La primera línea vertical vamos a utilizar el reparo de la clavícula y vamos a hacer la denominada línea hemiclavicular derecha y hemiclavicular izquierda. Estas son las dos primeras líneas horizontales, bien, que van a ir hasta la parte, el abdomen es esta parte de acá, ¿no? Ahora, después vamos a utilizar dos líneas horizontales. La primera línea va a ser la línea subcostal o debajo del reborde costal, o sea, en esta parte, bien, y después vamos a utilizar la línea bilíaca, que es de espina ilíaca anterosuperior a espina ilíaca anterosuperior, derecha a izquierda. Esto me va a dar como resultado que el abdomen, que es esto, lo vamos a dividir en 9 cuadrantes. Estos cuadrantes van a tener unos nombres, ¿bien? Y comencemos. Vamos a comenzar desde esta parte. Desde la parte, esta va a ser la parte derecha del paciente y esta va a ser la parte izquierda del paciente, ¿no? Entonces vamos a comenzar que el cuadrante superior derecho se va a denominar hipocondrio derecho. Y el contralateral, el superior izquierdo, va a tener el mismo nombre, pero solo que se le cambia si es derecho o izquierdo, entonces se va a llamar hipocondrio izquierdo. Así vamos con el medio, lateral, se va a denominar flanco derecho. Del otro lado se va a denominar flanco izquierdo. Y el cuadrante inferior se va a denominar fosa ilíaca derecha y de la otra parte sería fosa ilíaca izquierda. Después los cuadrantes medios van a tener nombres diferentes. El superior se va a denominar epigastrio, el medio se va a llamar zona umbilical y el inferior se va a llamar hipogastrio. Bien, ¿para qué me sirve esta topografía del abdomen? Como yo les dije anteriormente, eso se lo dejamos a la gente, ¿sí? Pero como médicos y como personal de salud tenemos que hablar la misma terminología. Tiene un dolor en el abdomen es muy amplio, ¿no? Tiene un dolor en hipocondrio derecho o tiene un dolor en fosa ilíaca derecha, ¿no? Porque eso me va a intuir sobre por qué es lo que me está generando el dolor. Ahora, vamos a repasar un poco más de anatomía. ¿Qué queda por detrás de esta pared del abdomen? En el hipocondrio izquierdo, ¿qué órgano vamos a tener acá? Fundamentalmente que el hígado, el lóbulo derecho del hígado, la vesícula y la vía biliar. Acá vamos a tener el ángulo hepático del colon. Acuérdense que el colon ascendente, el ángulo hepático, colon transverso y colon descendente, después el sigmoide y después el recto. ¿Vean? Entonces en esta parte, en el hipocondrio derecho, vamos a tener la presencia del ángulo hepático del colon. Después vamos a tener el polo superior del riñón derecho, en la parte posterior. Entonces, cuando tenemos un dolor en el hipocondrio derecho, ¿qué vamos a pensar en todos estos órganos? A ver,
según con la sintomatología del paciente, cuál puede ser el que está afectado. Ahora, vamos con el flanco derecho. Pensemos, ¿qué hay? Que dije anteriormente, vamos a tener el colon ascendente, vamos a tener el polo inferior del riñón, porque el riñón se encuentra en este pedacito, así como ven el pulsor. Después podemos llegar a tener la presencia de asas del intestino delgado. Y después, inferior en la fosa ilíaca derecha, vamos a tener el ciego, importante, y el apéndice. Si es mujer, vamos a tener el anexo derecho, que sería el ovario, y el ilion terminal. Son todos los órganos de la parte derecha. Ahora vamos de la parte izquierda. En el hipocondrio izquierdo, ¿qué tendríamos? Pensemos antes de ver la respuesta, ¿no? El colon, que sería acá, el que, ¿qué parte del colon? A ver, no los escucho, no, porque es una clase virtual, ¿no? Bueno, entonces vamos a tener el, que sería el ángulo izquierdo del colon, ¿tá? Después, ¿qué también vamos a tener? Tenemos dos riñones, sería el polo superior del riñón izquierdo. ¿Qué más vamos a tener? Importante, el vaso, ¿tá? Sí, aquí está entonces. Ángulo esplénico del colon, vamos a tener el vaso, el riñón izquierdo y algo importante, la cola del páncreas. Recuerden que el páncreas está acá, así, está aquí, y un poquito también puede llegar a la zona umbilical, ¿bien? Pero entonces, cuando acá la cola del páncreas, el vaso y muchos depende del techo gástrico. Después, en el flanco izquierdo, ¿qué vamos a tener? El colon descendente, el polo inferior del riñón izquierdo. La fosa ilíaca izquierda, el colon sigmoideo, y si es mujer, el anexo izquierdo, que sería el ovario izquierdo. En la parte medial, en el epigastrio, que es esta parte superior, ¿qué vamos a tener? Fundamentalmente, nunca se les puede olvidar el estómago, ¿tá? También vamos a tener, recuerden, nuestro querido hígado, el lóbulo izquierdo del hígado. Vamos a tener la primera parte de la aorta descendente y vamos a tener la cabeza del páncreas. Después, en la zona umbilical, vamos a tener el epipelón mayor, el mesenterio, el colon transverso, el intestino delgado y continuación de la aorta descendente. Y en el hipogastrio vamos a tener la vejiga y el útero. Entonces, la topografía del abdomen va a servir para esto. Primero, para hablar la misma determinación, el paciente cursa con un dolor en hipocondrio derecho de tantos días de evolución, pero también para intuir cuál es el órgano afectado, porque cada zona topográfica tiene una característica o un órgano detrás de la pared. Bien, después de que hablamos un poco de las generalidades, vamos a empezar a hablar de cada una de cuáles son las maniobras que hacemos en semiotecnia. Yo les dije en una introducción, en la primera clase de historia clínica, que siempre teníamos que tener un orden, que el orden normal era inspección, palpación, percusión, auscultación. Pero lo característico y lo que es pregunta de examen es que en el abdomen vamos a tener una diferencia en el orden en el cual hacemos las grandes maniobras. Primero es inspección, después es percusión, después es auscultación y por último es palpación. ¿Por qué? Porque cambiamos a la auscultación. Porque si nosotros hacemos algún tipo de maniobra podemos hacer una alteración en los ruidos del abdomen, que ya los vamos a retomar cuando veamos el ítem de auscultación. Sigamos entonces con el primero, que es la inspección. La inspección no es nada más que observar. Y la inspección la vamos a dividir dos, en una inspección estática, en la cual vamos a observar la forma del abdomen. Dentro de las formas tenemos el denominado abdomen plano, que es el abdomen, pero cuando les digo plano no es este plano que les puse en la foto, ¿no? La normalidad de plano es que el paciente tenga la parte superior plana y en la parte inferior tenga una leve concavidad. Eso es normal, ese gordito que a nosotros nos gusta, a las mujeres, bueno, ese gordito es normal, chicos, ¿sí? No es algo que sí se puede con ejercicio mejorar los rectos inferiores, sí, pero es algo normal. Pero esto es dentro de la literatura lo que se encuadra en un abdomen plano. Después tenemos el denominado abdomen globuloso, en la cual la parte superior está de forma redondeada y la parte inferior también. Y después vamos a hablar más adelante
cuando estamos en presencia de un abdomen globuloso, si tenemos que hacer la diferenciación si es por tejido adiposo o por la presencia de líquido en la cavidad peritoneal, que vamos a tener su ítem para denominarlo ascitis. Y después tenemos el abdomen excavado, que en este caso, si tuviéramos una vista lateral de este paciente, pero acá se puede observar un poco que está hacia adentro. ¿Sí se dan cuenta? Vean. Esto es un paciente desnutrido, por ende tiene el abdomen excavado. Entonces, con la inspección, solamente con la forma ya lo empezamos a describir. ¿Por qué? Porque cuando hagamos la historia clínica vamos a ver, entonces, paciente con un abdomen puede ser globuloso por tejido adiposo o puede ser plano o puede ser excavado. Bien, así es que lo vamos a empezar a describir. Bien, dentro también de la inspección estática vamos a ver la piel. ¿Qué es lo que vamos a observar? Vamos a ver si existe circulación colateral. Y usted me va a decir, ¿cómo que circulación colateral? En los dibujos anteriores observaron, ¿ven alguna vena que se ve? No vemos ninguna vena que se ve, ninguna circulación colateral, ¿no? Entonces, esta circulación colateral se da frecuentemente en pacientes los cuales tienen un aumento de la presión de la vena porta, y esto se da cuando el paciente tiene cirrosis, y esto es la presencia de circulación colateral. Obsérvese acá la presencia de estas venas como están dilatadas. Al el hígado tener una cirrosis que se vuelve fibrótico, toda la vena que trae del tubo digestivo, la sangre no puede ir y filtrarse por el hígado, entonces se devuelve y hace todas estas circulaciones colaterales que lo vamos a ver después en cabeza de medusa, en las palmas de las manos y demás. Ahora, algo que podemos también observar es el ombligo y si está lateralizado o no, y esta es una notita para que ustedes la tengan, pero más que todo para el examen final, para el examen oral, y es para que se saquen un 10. Podemos tener desviación del ombligo o presencia de un nódulo en el denominado nódulo de la hermana María José. El nódulo de la hermana de María José no es nada más que la metástasis de un tumor a nivel del tubo digestivo, frecuentemente de un tumor gástrico o también puede ser metástasis de un tumor pancreático. Esto que ven acá se llama el nódulo de la hermana María José. ¿Por qué? Porque esta paciente tenía un tumor en el páncreas e hizo metástasis a nivel del ombligo. Es muy frecuente. ¿Por qué le pusieron nódulo de la hermana de María José? Por el hecho de que fue en una monja, en la primera en la que se describió, y se llamaba María José. Entonces acá por eso les puse desplazamiento del ombligo, una lesión metastásica cutánea umbilical asociada a un tumor intraabdominal. Con mayor frecuencia es el carcinoma gástrico, o sea, a nivel del estómago. Las metástasis cutáneas de cáncer de páncreas son poco habituales y su localización más frecuente es el ombligo. O sea, un cáncer de páncreas casi no te da metástasis porque es de los de peor pronóstico, te matan, es la regla de 3 semanas o 3 meses, no tiene más vida un paciente, el prospecto de vida, ¿no? Pero bueno, si hacen metástasis, lo más frecuente es que sea en el ombligo, Entonces, pero esto es como una notita. Entonces, recordando y repasando en la inspección, que vamos a ver primero la forma del abdomen y después vamos a ver la piel si tiene alteraciones como son circulaciones colaterales o localizaciones de nódulos o desviaciones del ombligo. Después, en la dinámica, vamos a realizar una maniobra, que es la maniobra de Valsalva. La maniobra de Valsalva se define como un aumento de la presión intraabdominal. ¿Y cómo le vamos a decir al paciente que tenga este aumento de la presión intraabdominal fácil? Le vamos a decir que haga fuerza en el abdomen como si estuviera haciendo fuerza para defecar. Esto lo que me hace es que a nivel abdominal me aumente la presión intraabdominal y me pueda hacer evidenciar cierto tipo de alteraciones como son las hernias y las eventraciones. Definimos a una hernia como la salida de un elemento a través de un orificio anatómicamente constituido. ¿Qué quiere decir esto? Que el elemento que sale embrionariamente tenemos zonas de la pared abdominal las cuales tienen una debilidad. Entonces, la salida de este elemento es por una debilidad de la pared. Por ende, las hernias ya van a tener su nombre, porque las debilidades de la pared que tenemos todas las personas son a nivel del epigastrio, a nivel umbilical, a nivel inguinal y a nivel femoral. Entonces, las hernias solo pueden ser epigástricas, umbilicales, inguinales y femorales.
Algo que les puse para que ustedes puedan hacer una diferencia entre una hernia les pueden poner en el examen y una eventración es que la salida de este elemento va a ser peritoneo parietal y tejido celular subcutáneo acompañado o no de víscera. Bien, o sea, este elemento que protruye es sí o sí está cubierto o es peritoneo parietal, tejido celular subcutáneo y puede estar acompañado o no de víscera, pero siempre no puede haber una salida del contenido abdominal sin peritoneo parietal. ¿Estamos? Ahora, cuando estamos en presencia de que realizamos una maniobra de Valsalva, que aumentamos la presión intraabdominal y sale esta protrusión de este elemento intraabdominal, tenemos que hacer una maniobra. Una maniobra en la cual reducimos. ¿Qué es reducir? Introducir hacia adentro con fuerza el elemento. Y podemos clasificar a las hernias como reductibles, que es aquella cuando el contenido vuelve a la cavidad abdominal con maniobras, te lo pone el libro, incruentes, o sea, con fuerza, bien. Una vez que la reducimos y la soltamos, observamos si el elemento protruido se queda en la cavidad abdominal, podemos decir que es una hernia reductible coercible. ¿Está? Entonces, es una hernia porque salió cuando se hizo la maniobra de Valsalva, se redujo, es reductible porque entró con fuerza, pero si no se abre otra maniobra de Valsalva, se queda dentro de la cavidad abdominal. Ahora, podemos tener la presencia de una hernia, la cual intentamos reducirla y automáticamente sale. Apenas la soltamos, automáticamente sale. Entonces, por ende, decimos que puede ser una hernia incoercible, ¿tá? Puede ser reductible, incoercible. Si una hernia reducida, se vuelve a salir. ¿Estamos? Y ahora tenemos las hernias irreductibles. Es aquella hernia en la cual realizamos fuerza y no podemos volver a la cavidad abdominal. ¿Qué es importante con estas hernias irreductibles? Que estas hernias se pueden estrangular porque ese contenido que es este peritoneo parietal y tejido celular subcutáneo tiene irrigación, entonces se atasca y empieza a generar un proceso de isquemia y un proceso de necrosis y de daño de tejido. Por ende, les puse acá que una hernia estrangulada y atascada son una urgencia quirúrgica. ¿Estamos? Eso es lo que podemos observar solo con la maniobra de Valsalva y todas las otras maniobras. Después, la diferencia con una eventración es que es la salida de elementos intraabdominales por un orificio de la pared patológicamente constituido. ¿Qué es patológicamente constituido? Cuando realizamos cirugías. Por ejemplo, una laparotomía. Cuando realizamos una laparotomía, que es una incisión en todo el abdomen, que después hacemos que lo suturamos, allí estamos haciendo que una debilidad de la pared, pero extra. No es que todo el mundo tiene esa misma debilidad de la pared, como les dije en la hernia. ¿Tá? Y importante y fundamental, los elementos que salen de la cavidad no están recubiertos de peritoneo parietal porque ese peritoneo se rompió cuando se hizo la incisión, sino de tejido cicatrizal y se ubica debajo de la piel. ¿Bien? Entonces, esa es una gran diferencia, chicos, entre hernia y ventración. Las dos son la protrusión o la salida de contenido abdominal. La diferencia es que la hernia es en un lugar anatómicamente constituido en los cuales tenemos una debilidad de la pared y siempre va a estar recubierto de peritoneo parietal y tejido celular subcutáneo. Por el contrario, la eventración es la salida de un contenido intraabdominal, pero por una debilidad de la pared patológicamente constituido. Cuando lo pongo patológico, por eso los puse entre comillas, ¿no? Y este no va a estar recubierto por peritoneo parietal. ¿Por qué? Porque ya nosotros cortamos y nos deshicimos de ese peritoneo parietal. ¿Ven? Acá les puse unas imágenes en las cuales podemos observar una eventración. Vean que en esta imagen vamos a tener la cicatriz de la laparotomía por una peritonitis. Y acá se observa como en la maniobra de Valsalva tenemos la protrusión o la salida de contenido visceral. Después acá también otra. Y acá esta es una colecistectomía
que es la eliminación de la vesícula, pero anteriormente hoy se hace por laparoscopía. La laparoscopía no es nada más que poner camaritas a nivel abdominal y por ese método es que sacamos la vesícula, no tenemos que hacer una incisión tan larga como esta. Ni estas, a veces las apendicitis anteriormente hacían este tipo de incisión. Entonces eso es hernias y eventraciones y lo podemos observar solo en la inspección con la maniobra de Valsalva. Vean. Ahora, después que hicimos la inspección, vamos a lo segundo que yo les dije que era la auscultación. Dentro de la auscultación, lo primero y fundamental que vamos a tener son los denominados ruidos hidroaéreos. Estos ruidos hidroaéreos son los producidos por la movilización del contenido líquido, gaseoso y del intestino. Tenemos una normalidad que son de 5 a 30 por minuto. ¿Cómo hacemos la auscultación? Lo hacemos con una herramienta fundamental que es el estetoscopio o el fonendoscopio y lo vamos a hacer por las manecillas del reloj en forma circular. Y ahí vamos a auscultar todos los cuadrantes del abdomen. También otras bibliografías te dicen que lo hagas como en forma de caracol. A ver, el libro te dice, chicos, que para hacer una buena auscultación tiene que ser de 5 minutos. Nadie, me incluyo, ausculta un abdomen 5 minutos, ¿está? ¿Cómo se va a escribir en la historia clínica? Ruidos hidroaéreos presentes, ¿sí? O podemos poner ruidos hidroaéreos aumentados cuando observamos que tenemos más de 30 por minuto o cuando tenemos desaparición de los ruidos hidroaéreos entramos en la denominación que se denomina hilio. Hilio es la detección de la movilización del contenido intestinal. Eso es el hilio. Después en cirugía, cuando pasan a cuarto y quinto, van a hablar un poco más si el hilio es paralítico o es un hilio mecánico. Pero por ahora usted tiene que saber lo normal. Y lo normal son los ruidos hidroaéreos. ¿Está? Pueden llegar a tener también y auscultar cuando están auscultando todos los cuadrantes del abdomen, los denominados soplos abdominales. Son soplos, literalmente son así se escuchan los soplos. Y podemos observar soplos a nivel del epigastrio, ¿sí? Que es por una aneurisma en la aorta abdominal y se da más que todo en pacientes longilíneos, flacos, pero fundamentalmente fumadores, ¿bien? Porque el tabaco te genera aneurismas, pero fumadores de larga data, pacientes de 70 años, longilíneo, flaco y le escuchas un soplo, un aneurisma hasta que se demuestre el contrario. Después, si es a nivel de las arterias renales, se puede llegar a escuchar un soplo cuando estamos en presencia de una estenosis renovascular que te genera hipertensión o en la arteria mesentérica en la angina abdominal. Podremos llegar también a escuchar la presencia de frotes. El frote, seguramente cuando vimos aparato respiratorio se los expliqué, es como si dos capas, espero que se escuche, este es el frote. Este frote se puede llegar a escuchar fundamentalmente en el hipocondrio derecho cuando está en contacto el hígado, ¿sí? Con la pleura, pero es muy raro porque igual está el diafragma, no es que esté en contacto directo, pero cuando tenemos un derrame pleural que es muy grande se puede llegar a escuchar, te dice, yo nunca he escuchado, ¿eh? Y después un murmullo vesicular, pero nada, lo que ustedes tienen que saber en este caso, lo que no se les puede nunca olvidar es la presencia de ruidos hidroaéreos. Bien, después vamos a la percusión. En la percusión lo primero que tienen que saber es la técnica. Va a ser una maniobra bimanual en la cual vamos a utilizar la mano ágil, si son derechos, la derecha, o si son zurdos, la izquierda, sobre la otra mano que es dedo plexímetro y dedo flexor. ¿tá? Y lo que van a hacer es un movimiento, como el pulsor, vean, dense cuenta, ¿sí? De la mano ágil sobre la mano que me va a permitir como si fuera la base. Y esta me va a generar un sonido. Me gustaría tenerlos al frente para evaluar que lo hacen bien. Características de esta maniobra. Es complicada, es mientras le agarran la mano. Primero y fundamental, péguenle con estos dos dedos detrás de las uñas. Córtense las uñas para poder hacer esta maniobra y no muevan la mano
sino no muevan el brazo, sino muevan la muñeca. Lo que se tiene que mover es la muñeca, ¿tá? Pues siempre ocurren ese error. Igual en los videitos que les estamos haciendo, se va a ver bien la maniobra como es. Bueno, a nivel del abdomen es preferible utilizar un dedo como base. ¿Y qué me genera la percusión? Me genera diferentes tipos de sonidos. Tenemos el timpanismo, el mate, la sonoridad y el hipertimpanismo. El timpanismo es el sonido que se obtiene cuando se percute sobre un órgano que contiene aire, como por ejemplo el estómago o el intestino. El timpanismo les va a recordar como si fuera un tambor afinado. Es más resonante que el sonido claro pulmonar y su intensidad, tono y duración son variables. Su característica acústica es la de ser musical. Nada. El mate se obtiene cuando se percute órganos sin aire. Importante. Músculos y vísceras macizas como hígado y vaso. ¿Tá? La sonoridad es un sonido obtenido cuando se percute sobre el tórax y resulta de la vibración del aire dentro del parénquima pulmonar. Y el hipertimpanismo se obtiene cuando se percute en zonas cuyo contenido de aire está aumentado. Un ejemplo es cuando aumenta la entrada de aire al pulmón. En un caso patológico sería el neumotórax. Bien. Este sonido se caracteriza por ser más fuerte, más grave y más prolongado que el sonido claro pulmonar, pero desprovisto de carácter musical. Esto se los puse así como para que tengan una idea un poco más detallada de los sonidos, pero lo que no se les puede olvidar que es timpanismo va a ser en el abdomen, mate va a ser cuando tenemos un órgano macizo, sonoridad cuando ponemos los pulmones. Listo, eso es lo que no se les puede olvidar. Ahora, voy a hacer una nota, un paréntesis, cuando empezamos a percutir en el abdomen podemos tener la presencia de un espacio, que es el espacio semilunar de Traub. El espacio semilunar de Traub es un espacio que está ubicado en este lugarcito, quedó medio choto el dibujito, pero bueno, en este lugarcito. ¿Y cómo está delimitado anatómicamente? Seguramente se van a acordar de Fer, ¿no? Y en la percusión lo podemos delimitar porque en la parte superior lo vamos a delimitar porque encontramos la matidez del corazón, en la parte lateral porque tenemos la matidez del vaso, en la parte inferior va a ser el reborde costal y en la parte, por decirlo así, lateral vamos a tener la matidez del hígado. En este lugar lo normal es que tenemos timpánico, sea un lugar que por más de que esté rodeado de todos órganos macizos va a ser un lugar en el cual va a ser timpanismo. Ahora, ¿qué pasa si yo percuto en este lugar, que es este lugar de acá, y encuentro un sonido mate? ¿Qué dijimos anteriormente? Que mate era la presencia de algo macizo, de una víscera, de un órgano macizo. Pues pensemos, ¿qué podría ser? Podremos tener, primero y fundamental, esplenomegalia, que es el aumento del vaso. Podríamos llegar a tener un derrame pleural izquierdo que me obstruye el espacio semilunar de Traub. Podemos tener un aumento del lóbulo del hígado, ¿sí? Puede ser en una esteatosis o puede ser por un tumor del techo gástrico. Pero fundamentalmente el espacio semilunar de Traub se utiliza cuando estamos en presencia de una esplenomegalia. Cuando lo hablemos más adelante, en la palpación profunda de órganos macizos, tenemos que el vaso es un órgano que no se palpa. Bien, pero cuando tenemos esplenomegalia se puede llegar a palpar, pero si se palpa podemos llegar a tener la rotura del vaso. Cuando sospechamos una esplenomegalia utilizamos este método, que es la percusión del espacio de Traub. Si el espacio de Traub está mate, podemos inferir con todo lo que pensamos, porque estábamos pensando en una esplenomegalia, que el paciente tiene una esplenomegalia, sin hacer la palpación y sin hacer rotura del vaso. ¿Por qué es importante esto? Ustedes imagínense que la medicina anteriormente no tenía estudios por imágenes. Hoy en día tenemos muchos estudios complementarios, entonces realmente no nos vamos a poner a hacer una percusión para ver si el vaso está aumentado o no de tamaño. Lo que realmente vamos a hacer, vamos a pedir una ecografía
y ya está, pero bueno, anteriormente no, por eso la semiología es una herramienta fundamental cuando estás sin otros estudios complementarios. Me desconcentré porque justo me está entrando una llamada. Bueno, sigamos con la percusión. ¿Cómo se hace la percusión? Ya vimos la técnica, salimos de esa nota. Entonces, la percusión se va a hacer desde la línea medial hacia las partes laterales y va a ser de esta forma. Como ven en las líneas, primero así, primero así, primero así, primero así, primero así, ta, 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 ta. Y lo que vamos a encontrar en todo el abdomen va a ser timpánico. ¿Por qué lo vamos a hacer en este orden? Porque en este orden me va a permitir ver algún tipo de alteración, ¿sí? ¿Cuál sería la alteración? Que tengamos presencia de un sonido mate. Entonces, podemos tener una primera alteración que es una concavidad. ¿Cómo una concavidad? Bueno, que cuando percuto, timpanismo, timpanismo, que empieza mate, 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 mate y vamos subrayando cuando comienza el sonido mate y hacemos una forma cóncava. ¿Qué dijimos? Que cuando teníamos una percusión y teníamos una matidez, que pensamos en algo macizo. ¿Y por qué el paciente puede tener matidez acá si lo que se supone que está acá atrás, que es el intestino, ¿no? Más que todo el intestino delgado? ¿Por qué puede estar el paciente con esta matidez a nivel de cóncavo? Puede ser por algo fisiológico normal, en las mujeres, como puede ser el embarazo. Puede ser un globo vesical. Ustedes recuerden que en la topografía del abdomen, en el hipogastrio, que es esta parte, tenemos la presencia de la vejiga. La vejiga puede tener una retención hasta de 1,2 litros por diferentes tipos de patologías que no puede ser eliminada. O sea, en la orina, la micción, tendremos un conglomerado de orina, una acumulación y la vejiga tiene la capacidad de crecer, entonces podemos tener esta presencia, ¿sí? O puede pasar en un quiste en un ovario, sí, puede pasar. Y ahora, si percutimos, nos puede dar, en vez de algo cóncavo, puede ser algo convexo. Y en este convexo, ¿en qué vamos a pensar? Y vamos a hablar del gran capítulo de ascitis. Bien, ¿por qué? Porque ustedes empiezan taqui, taqui y van haciendo esta forma, como si fuera una sonrisa. Bueno, vamos a hablar de la ascitis. Chicos, la ascitis se define como la presencia de líquido en la cavidad peritoneal. Ustedes recuerden que a nivel del abdomen tenemos que el abdomen está cubierto por un peritoneo visceral y un peritoneo parietal, que los dos me hacen una cavidad virtual que se hace real cuando tenemos presencia o de aire o de líquido. Entonces la ascitis se define como la presencia de líquido en esa cavidad peritoneal. Si es el líquido tiene una capacidad, que el líquido puede ser desplazable, ¿no? Entonces volvamos a la primera diapositiva cuando yo les decía que un paciente venía con un abdomen globuloso, que el abdomen globuloso podía estar dado por el tejido adiposo, ¿sí? O por otro tipo de patologías y les nombré la ascitis, ¿bien? Entonces, aparte de la inspección de la forma globulosa, empezamos a percutir y nos encontramos esta forma. ¿Cómo sabemos si en realidad este paciente tiene líquido? Pues vamos a utilizar otra maniobra muy importante, que es la matidez desplazable. Esta imagen me parece excelente. Observen que acá, si empezamos a hacer las maniobras, espero que se vea bien los colores, si es de la parte medial, así como las líneas, acá tenemos timpanismo, vean este amarillo, ¿sí? Después vamos a empezar una zona de transición y después matidez. Obsérvense que la matidez, que es la parte más oscura del amarillo, me va a dar como si fuera una sonrisa, ¿tá? Entonces aquí hay líquido en la cavidad peritoneal, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa si yo le digo al paciente que se haga de decúbito lateral? Si hago de decúbito lateral, el líquido se va a mover, porque es un líquido que está en una cavidad virtual, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a percutir, ¿qué vamos a tener? Que si
esa citis, el paciente va a tener acá timpánico, timpánico, zona de transición y la matidez va a cambiar la forma, ya no va a ser en forma de sonrisita, sino va a ser en forma de la mitad del abdomen. ¿Por qué? Porque este líquido, acuérdense que está en una cavidad virtual del peritoneo y el peritoneo me recubre todo el abdomen. Entonces, la matidez la vamos a encontrar así como si fuera en la mitad del abdomen, como si fuera una sonrisita, pero cambió. Si por el contrario este paciente, esta matidez fuera por tejido adiposo, no va a cambiar la forma, ¿está? Por más de que lo dé vuelta en decúbito lateral derecho o izquierdo, siempre va a ser igual la matidez. También vamos a utilizar otra maniobra para la citis, que es la presencia de la onda acítica. Es una maniobra bilateral en la cual ponemos la mano izquierda de la zona palmar, bien, y la otra mano en la parte contralateral. Como es líquido, es como si ustedes agarraran una piedrita en un lago y la tiraran. Cuando ustedes la tiran, que se genera una onda. Lo mismo va a pasar a nivel del abdomen. Cuando ustedes como hicieran la maniobra como si de percusión de la parte contralateral a la que está la mano con la planta en el abdomen, ¿qué va a hacer? Cuando hace fuerza, taqui, 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 se me va a generar ondas y nosotros qué vamos a sentir en esta mano, las vibraciones. Entonces podríamos decir que la citis, la presencia de líquido en la cavidad peritoneal, se da cuando tenemos una matidez en forma de sonrisita, cuando hacemos la maniobra de matidez desplazable que en decúbito lateral cambia la matidez del abdomen y cuando utilizamos la maniobra de la onda cítica. Con esas tres maniobras podemos decir que el paciente tiene ascitis, acompañado de todas las otras signos sintomatología. ¿Está? Bien, ahora vamos con la palpación. La palpación la vamos a dividir en dos. Primero, en una palpación superficial y después en una palpación profunda. Vamos a hablar de la palpación superficial. Vamos a tener la primera maniobra, que es la mano de escultor de Merlo. La mano de escultor de Merlo no es nada más que observar si estamos en presencia de un abdomen en tabla. Y también es una maniobra en la cual pasamos, es una maniobra unilateral, la mano por todo el abdomen y lo que hacemos es entrar en confianza con el paciente, porque el paciente, lo van a ver en la práctica, siempre cuando vamos a tocarle el abdomen hace una contracción de los rectos anteriores que no me permiten realizar una palpación. Entonces, esta maniobra, aparte de ver si el paciente tiene un abdomen en tabla, pero no es la principal para un abdomen en tabla, es entrar como en confianza. Entonces lo que hacemos es palpar todos los cuadrantes del abdomen, ¿sí? Y ver si hay abovedamientos o retracciones. Pero más que todo se utiliza para esto también, para entrar las manos siempre, chicos. Más que todo en invierno, cuando vayan a hacer la palpación del abdomen de un paciente, pónganse en calor las manos, porque imagínense que uno va a hacer una palpación con la mano fría, el paciente salta, ¿ah? Después tenemos otra maniobra de esfuerzo en la palpación superficial, que es también que me aumenta la presión intraabdominal, aparte de la maniobra de Valsalva, y es esta. El paciente del repósito está en decúbito dorsal, ¿sí? En esta posición, manos a los costados, cabeza en la misma longitud, y lo que le vamos a pedir al paciente es que doble la cabeza y los brazos los suba hacia las rodillas. Esta maniobra lo que me va a hacer es un aumento de la presión intraabdominal y ahí me puede evidenciar también hernias o eventraciones. Esta es la maniobra de esfuerzo. Y también en la palpación, antes vamos a empezar a hablar de algo que son los denominados puntos dolorosos del abdomen. Los puntos dolorosos del abdomen, chicos, son puntos sobre la pared abdominal, los cuales a la presión digital me ocasionan dolor, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo oprimo estos puntos, el paciente tiene dolor. Pero el paciente, ¿por qué tendría dolor en estos puntos? Recordemos que las vísceras están cubiertas por peritoneo visceral, ¿tá? Entonces, si este peritoneo visceral se inflama, ¿por qué? Porque se inflama la víscera adyacente y yo justo toco el lugar anatómico, me hace pensar que el paciente está sufriendo un proceso inflamatorio en cierto tipo de órganos. Bien, ¿y cuáles son estos puntos los más importantes? Vamos a ver, vamos primero con el punto cístico.
en el cual se hace por una línea medio axilar umbilical, junto con el reborde costal, que es el denominado punto cístico. Pero a mí estas, ¿cómo les digo? Esta anatomía no me parece que no es muy práctica. La que me parece más práctica para determinar el punto cístico es un reparo anatómico, no me salía la palabra. El reparo anatómico que me parece más importante es la línea hemiclavicular, ¿sí? Junto con una línea casi debajo del reborde costal. La unión de esas dos líneas me da el punto cístico. Entonces, en este punto cístico, si nosotros hacemos palpación y me da positivo, ¿qué tenemos en esta parte? Recordemos, esta parte de la topografía es el hipocondrio derecho, y en el hipocondrio derecho que teníamos hígado y teníamos vesícula. Y si el punto cístico da positivo, estamos hablando de una colecistitis. Cuando nosotros vimos histericia, les expliqué que era una colecistitis, que era una inflamación de la vesícula, ¿tá? Ese es el punto cístico. Ahora, vamos a ver otros puntos importantes clínicamente que son. Vamos a hacer una línea una línea que va desde la espina ilíaca antera superior hasta el ombligo y la vamos a dividir en 3/3 aproximadamente, ¿no? Tenemos el primer punto, que es el punto de la unión de 2/3 externos con 1/3 medial, y es el punto de Morris, que el punto de Morris positivo significa apéndice, ¿tá? Después, cuando también veamos apéndice, van a ver que el apéndice tiene una continuación de dónde comienza el dolor y hacia dónde va a ir yendo, ¿no? Después tenemos el punto de McBurney, que el punto de McBurney, que es en fosa ilíaca derecha, acuérdense, es cuando tenemos la unión de 1/3 de la línea con 2/3 internos. Este es el punto de McBurney. Después vamos a tener otro punto, que es el punto de McBurney izquierdo, que es la misma longitud, pero en este caso no tenemos en la fosa ilíaca izquierda, no tenemos el apéndice, tenemos que el sigmoide. Entonces, cuando es positivo tenemos la presencia de diverticulitis, ¿tá? Otro punto importante es cuando tenemos, por ejemplo, el punto ureteral superior, que estamos en presencia de una pielonefritis con litiasis. Pielonefritis es inflamación del riñón y litiasis es la presencia de cálculos. Y esta vamos a hacer una línea transversal umbilical, ¿tá? Junto con aproximadamente la parte casi externa de los rectos. Y por último, el punto ureteral medio, que es cuando utilizamos también la línea más que todo casi hemiclavicular y tenemos la línea bilíaca. Y acá, si es positivo, estamos en presencia de litiasis, pero en el uréter, ¿tá? Litiasis, la presencia de cálculos, en este caso en el uréter. ¿Qué no se les puede olvidar nunca? Nunca que se les puede olvidar el punto de McBurney, nunca el punto cístico, y a lo que definimos también el signo de Bloomberg. El signo de Bloomberg significa peritonitis localizada, o sea, porque pueden llegarse a confundir ustedes cuando estén leyendo. Entonces, Bloomberg significa peritonitis localizada. Puede ser de colecistitis, puede ser más que todo de apendicitis, puede ser de vericositis, pero significa peritonitis localizada. Cuando tenemos una peritonitis diseminada, porque por ejemplo el apéndice se rompe de la inflamación, tenemos el signo de Wenau de Musi. Lo pronuncio despacio para que se me entienda. Wenau de Musi. Eso es cuando tenemos peritonitis generalizada, porque lo que les va a ocurrir es que se ocurre un error muy frecuente en los exámenes, es que se dice que el signo de Bloomberg es de inflamación peritoneal generalizada, por las dudas. Bien, entonces, repasando como para cerrar un poco la clase, ¿sí? Repaso final. Vamos a tener que en la inspección del abdomen, el examen físico del abdomen lo vamos a dividir en inspección, recuerden la topografía, muy importante, los 9 cuadrantes y qué órgano hay detrás de cada cuadrante. La inspección vamos a ver los tipos de forma y también la piel. Después en la inspección dinámica vamos a hacer maniobras de esfuerzo como es la maniobra de Valsalva para ver
y observar la presencia de hernias y eventraciones. Sepan la diferencia de una hernia, una eventración y cómo se clasifica a la hernia, si es reductible y coercible, si está estrangulada y demás. Después vamos a hablar de la auscultación, lo normal, los ruidos hidroaéreos, que lo tienen que saber. Acuérdense, ruidos hidroaéreos pueden estar aumentados, por ejemplo, en una gastroenteritis, o sea, en una diarrea, o pueden estar abolidos, como es en un lilio. Después vamos con la percusión, muy importante, que cómo es la técnica de percutir, cuál es el sonido, que es el timpánico, y cuando tenemos alteración, la matidez, que si tiene alguna forma cóncava o convexa, me puede ir orientando hacia diferentes tipos de patologías, ¿está? Y si es en sonrisita, podemos pensar en un paciente que tiene ascitis, que la ascitis se complementa con otras maniobras, que es la matidez desplazable y la onda cítica. Bien, después de la percusión vamos a ir a la palpación, que la palpación la vamos a dividir en dos, en palpación superficial, que vamos a utilizar la mano escultor de Merlo, que me va a permitir ver abovedamientos o retracciones, pero también es una maniobra que se utiliza para tocar todos los cuadrantes y entrar en confianza con el paciente para poder pasar a la siguiente etapa, que es la palpación profunda, ¿tá? Y después también entra en el conglomerado de palpación los puntos dolorosos del abdomen. Bien, esta es la primera parte de examen físico abdominal. Yo el fin de semana les subo, porque sé que están con lo del parcial, la segunda parte, así cerramos absolutamente todo. ¿Está, chicos? A ver, que tengan un buen día y cualquier cosita me escriben al WhatsApp.